Sara nunca había estado tan emocionada por comenzar un nuevo trabajo. Después de años de estudios y prácticas, finalmente había conseguido un puesto como profesora de literatura en un prestigioso instituto. El edificio era impresionante, con su arquitectura gótica y jardines bien cuidados que le daban un aire misterioso pero acogedor. Desde el primer día, los estudiantes la recibieron con entusiasmo y respeto, lo cual hizo que se sintiera aún más cómoda en su nuevo entorno. Durante las primeras semanas, todo transcurrió sin problemas. Sara disfrutaba enseñando a sus alumnos, quienes mostraban un interés genuino por la literatura y participaban activamente en las clases. Sin embargo, todo cambió una tarde de otoño. Era una tarde lluviosa y gris. Sara estaba dando una clase sobre Edgar Allan Poe, uno de sus autores favoritos. Los estudiantes estaban particularmente interesados en el relato de El corazón delator. Mientras Sara explicaba los temas de paranoia y culpabilidad en la obra, comenzó a sentir una extraña sensación de incomodidad. La atmósfera en el aula parecía cargada, como si hubiera una presencia invisible que la observaba. Al principio, pensó que era solo su imaginación jugándole una mala pasada debido al ambiente tenebroso del relato. Sin embargo, a medida que la clase avanzaba, notó que los estudiantes se comportaban de manera cada vez más extraña. Sus rostros, antes llenos de entusiasmo, ahora parecían tensos y ansiosos. Algunos miraban fijamente hacia un rincón oscuro del aula, como si hubiera algo allí que solo ellos podían ver. Sara decidió tomar un breve descanso y salir al pasillo para recobrar la compostura. El pasillo estaba desierto y la luz tenue de los viejos candelabros daba una sensación de antigüedad y solemnidad al lugar. Mientras caminaba hacia la fuente de agua, escuchó susurros que provenían de las aulas cercanas, pero al girar la cabeza, todo estaba en silencio nuevamente. Al regresar al aula, intentó continuar la clase como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Un estudiante que siempre estaba sentado en la primera fila ahora parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Otro estudiante, que solía ser extrovertido, apenas levantaba la mirada de su escritorio. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando ocurrió algo que heló la sangre de Sara. De repente, todas las luces del aula parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos, nerviosos y confundidos. Sara intentó mantener la calma y encender las luces de emergencia, pero nada funcionaba. Entonces, una voz susurrante resonó en el aire cargado de electricidad estática. «No deberías haber venido aquí», decía la voz, pero Sara no podía distinguir de dónde provenía. Los estudiantes empezaron a murmurar y mirar hacia los rincones oscuros del aula, con gestos de miedo en sus rostros. De repente, un golpe resonó en la puerta cerrada del aula. Todos se quedaron quietos, con el corazón en la garganta. El golpeteo se repitió, esta vez más fuerte y desesperado. Sara, luchando contra el miedo creciente, se acercó lentamente a la puerta y la abrió de golpe. No había nadie. El pasillo estaba vacío, bañado en la tenue luz de las lámparas que parpadeaban débilmente. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara mientras cerraba la puerta con fuerza. Regresó al frente del aula y se enfrentó a los estudiantes, quienes la miraban con una mezcla de temor y confusión. «Lo siento, chicos. Esto es un problema técnico, vamos a resolverlo», dijo Sara, tratando de mantener la calma. Pero las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Durante los días siguientes, sucedieron más incidentes inexplicables. Otras aulas reportaron luces que parpadeaban, objetos que se movían solos y sombras que parecían moverse por los pasillos cuando nadie estaba mirando. Los estudiantes comenzaron a ausentarse de las clases y Sara notó que cada vez menos se atrevían a quedarse después de la hora escolar. Una noche, mientras preparaba la lección del día siguiente en su casa, Sara escuchó pasos en el piso de arriba. Vivía sola y estaba segura de que no había nadie más en la casa. Con el corazón en la garganta, subió lentamente las escaleras, con una linterna en la mano. Al llegar al pasillo del segundo piso, notó que la puerta de su estudio estaba entreabierta. La linterna temblaba en su mano mientras empujaba la puerta con cautela. Lo que vio la dejó paralizada de terror. En la pared, escritas con un tono rojo oscuro, había palabras que decían, «No eres bienvenida aquí». El frío le recorrió la espalda y el miedo la dejó sin aliento. Sintió como si algo la observara desde las sombras del estudio, algo que no podía ver pero que estaba ahí, presente y amenazante.
Decidió buscar ayuda al día siguiente. Habló con otros profesores y con el director del instituto, pero todos parecían evadir el tema o simplemente restarle importancia. Algunos mencionaron vagamente leyendas sobre el edificio antiguo y sus supuestas historias de sucesos paranormales, pero nadie ofreció una explicación concreta o una solución. Sara se sintió cada vez más sola y desamparada. Los incidentes continuaron, y cada vez que intentaba investigar más, parecía que las puertas se cerraban frente a ella. Los estudiantes que solían admirarla y respetarla ahora la evitaban, como si temieran estar cerca de ella. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del instituto en un intento de despejar su mente, se encontró con un anciano con una expresión sombría. Llevaba un uniforme de mantenimiento y tenía un aire de tristeza y sabiduría en sus ojos cansados. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó él con una voz grave y profunda. Sara dudó por un momento, pero finalmente decidió contarle al anciano sobre lo que había estado experimentando en el instituto. Para su sorpresa, el hombre asintió lentamente mientras escuchaba su historia. Este lugar tiene una historia oscura, comenzó el anciano en voz baja. Hace muchos años, hubo un incidente terrible aquí. Un estudiante desapareció misteriosamente y nunca se encontró su cuerpo. Desde entonces, hay quienes dicen que su espíritu vaga por estos pasillos, buscando venganza. Sara se estremeció. ¿Venganza? ¿Contra quién?, preguntó con voz temblorosa. El anciano la miró fijamente. Contra aquellos que no deberían estar aquí. Los que entran sin permiso en su territorio. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Sara mientras caminaba de regreso al instituto. Comenzó a sospechar que había algo más que solo fenómenos inexplicables en juego. Había algo en la historia de ese estudiante desaparecido que aún no se había revelado por completo. Decidió investigar más a fondo. Buscó archivos antiguos en la biblioteca del instituto y encontró referencias vagas a un incidente en el pasado, pero la información era escasa y fragmentada. Cada vez que mencionaba el tema con otros colegas o con el director, recibía respuestas evasivas o negativas. Una noche, mientras buscaba en el desván del instituto, encontró una caja polvorienta llena de periódicos y documentos antiguos. Entre ellos, descubrió un artículo de periódico amarillento que detallaba la desaparición del estudiante hace más de 50 años. Según el informe, el joven había sido visto por última vez en los pasillos del instituto, cerca de las antiguas aulas de literatura. Mientras leía el artículo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no cuadraba. Había detalles que no se habían revelado en la versión oficial de los hechos. El artículo mencionaba que el estudiante desaparecido, llamado Lucas Rodríguez, era conocido por ser un apasionado de la literatura gótica y había estado investigando leyendas locales sobre el instituto antes de su desaparición. Había menciones vagas de testigos que afirmaban haber visto sombras en los pasillos y escuchado voces susurrantes en las aulas vacías. Sara se sintió más intrigada que nunca. ¿Qué conexión podría haber entre los eventos actuales y la desaparición de Lucas hace tanto tiempo? Decidió profundizar aún más en la investigación, incluso visitando la casa de los padres de Lucas, quienes aún vivían en el área. Después de horas de conversación con los padres de Lucas, Sara finalmente descubrió la verdad escalofriante. Lucas había estado obsesionado con una antigua leyenda que afirmaba que el instituto estaba construido sobre terrenos que alguna vez fueron utilizados para rituales oscuros. Según la leyenda, el alma de una víctima sacrificada durante esos rituales había quedado atrapada en el edificio, buscando venganza contra quienes perturbaran su descanso. Lucas, en su búsqueda por desentrañar la verdad detrás de la leyenda, había comenzado a experimentar fenómenos paranormales en el instituto. Había visto sombras que se movían por los pasillos y había escuchado voces susurrantes que le advertían que se fuera. Convencido de que descubriría la verdad detrás de los eventos inexplicables, Lucas había estado investigando en secreto, sin darse cuenta de que estaba desenterrando secretos que habían permanecido enterrados por décadas. Sin embargo, cuando se acercaba demasiado a la verdad, algo oscuro lo atrapó. Los padres de Lucas contaron a Sara que la última vez que lo vieron, estaba en su habitación, rodeado de notas y libros antiguos. Pero cuando fueron a buscarlo al día siguiente, había desaparecido sin dejar rastro, al igual que las pistas que había estado siguiendo. La historia dejó a Sara con más preguntas que respuestas. ¿Qué había desencadenado los eventos actuales en el instituto? ¿Era posible que el espíritu de Lucas estuviera tratando de comunicarse con ella, buscando ayuda para liberarse? Decidida a resolver el misterio,
Sara decidió enfrentarse directamente al problema. Convocó a los estudiantes que habían estado presentes durante los incidentes más recientes y les pidió que compartieran cualquier detalle que recordaran, sin importar cuán pequeño pudiera parecer. Poco a poco, entre sus relatos, comenzó a surgir un patrón perturbador. Varios estudiantes recordaron haber visto sombras oscuras en las aulas cuando se quedaban después de la hora escolar. Otros mencionaron haber escuchado voces susurrantes que parecían provenir de ninguna parte. Cada historia se alineaba con los fenómenos paranormales descritos por Lucas en sus notas. Finalmente, Sara se dio cuenta de que había una conexión clara entre el pasado y el presente. El espíritu de Lucas, atrapado en el instituto por décadas, estaba tratando desesperadamente de comunicarse con ella y con los estudiantes para que descubrieran la verdad detrás de su desaparición. Decidida a ayudar a Lucas a encontrar la paz, Sara se embarcó en un último intento por resolver el misterio. Buscó en las antiguas notas de Lucas y descubrió un diario oculto en su habitación, donde detallaba sus investigaciones y sus teorías sobre la presencia en el instituto. Armada con esta nueva información, Sara organizó una ceremonia en la que invocó al espíritu de Lucas en el aula donde solía impartir clases. Con la ayuda de algunos estudiantes que habían mostrado un interés especial en el paranormal, crearon un círculo de protección y comenzaron a leer en voz alta las notas de Lucas. En ese momento, el ambiente en el aula cambió. Una brisa fría comenzó a soplar, haciendo que las velas parpadearan y las sombras se movieran por las paredes. Una voz suave y familiar resonó en el aire, hablando palabras que habían estado atrapadas durante años en el silencio del edificio. «Gracias», susurró la voz. «Por fin puedo descansar». Sara sintió una mezcla de alivio y tristeza mientras el espíritu de Lucas se desvanecía lentamente en la luz que emanaba del círculo de protección. Los estudiantes miraban con asombro, procesando lo que acababan de presenciar. Con el misterio finalmente resuelto, el instituto volvió a la normalidad. Los fenómenos paranormales cesaron por completo, y los estudiantes recuperaron su entusiasmo por la educación. Sara continuó enseñando literatura con una nueva apreciación por las historias de terror, sabiendo que algunas leyendas esconden más verdad de la que uno podría imaginar. Y así, con el paso del tiempo, la leyenda de Lucas Rodríguez y su búsqueda de verdad se convirtió en parte de la historia del instituto, recordándoles a todos que algunas historias de terror tienen raíces más profundas de lo que parecen a simple vista.